Hola, Dios les bendiga a todos, qué bueno saludarles nuevamente. Es para mí un privilegio, una bendición acompañarles en una temática más, en una serie más. Muy contenta, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes, agradecerles a todos los que participaron en la encuesta. De verdad que me quedé gratamente sorprendida por el número de respuestas, porque los siente uno cercano, porque sé que el material está llegando a personas que de verdad está siendo aprovechado. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a estar entonces hoy dando inicio a nuestra nueva serie. Y bueno, el tema o la temática que sacó el mayor número de votos con un 65% fue el estudio devocional y sistemático de la Biblia. Para mí es un privilegio, de verdad que es uno de los temas que me apasiona, poder hablar de la palabra de Dios, poder estudiar, poder adentrarnos en ella, que es de verdad maravilloso. Y vamos entonces a tener hoy una introducción y vamos a tener hoy como una abrebocas de lo que será entonces esta maravillosa serie. Por favor, escúchenla con atención, siempre tenga su Biblia a la mano, cuaderno, apunte, tome notas, porque sé que vamos a aprender mucho con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar, primeramente vamos a iniciar como con lo básico, y es teniendo una definición del término devocional. El término devocional es un adjetivo que proviene de la palabra devoción, y esta a su vez significa veneración, favor, contemplación, fervor, amor, y todo esto se enmarca en un contexto de la voluntad del hombre, es decir, que el devocional es un acto completamente voluntario. En la Biblia, que es bien curioso, nosotros no encontramos el término devocional como tal, pero sí encontramos el término devoto, que viene del griego eusebes, y este significa una persona reverente, una persona piadosa. Y el término piadoso significa exactamente lo mismo, significa reverente, temeroso de Dios. Vamos a mirar que un devocional, de acuerdo como a las definiciones que nosotros nos encontramos en la red y en algunos libros, en alguna literatura que contempla la historia cristiana y la historia de los devocionales, nos dice que es una actividad religiosa que involucra la lectura de textos sagrados, oración, reflexión y meditación. Es decir, que los devocionales no solamente los practicamos nosotros los cristianos, los creyentes, sino que muchas otras religiones del mundo también practican sus propios devocionales, como son el judaísmo, el islam, entre muchísimos otros. Entonces, los devocionales son herramientas de enriquecimiento espiritual que han formado parte de la vida de los cristianos desde hace cientos de años. Nosotros no podríamos determinar su origen, como la fecha en la que esto se le da como un inicio, es difícil de determinar, pero sí sabemos que estos recursos se remontan a los primeros siglos de los cristianos. Los primeros devocionales no eran como los libros electrónicos y como las aplicaciones que tenemos hoy en día, sino que en su lugar se trataba de textos de la Biblia escritos a mano, los llamados manuscritos, que a su vez eran enlazados con cuentos y con parábolas de la antigüedad para brindar una vista profunda de lo que era la escritura. Entonces, muchos de estos devocionales iban a ser después usados por predicadores para captar la atención de congregaciones, y usándolos también de una manera muy, sabia, para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de ellos. Pero entonces yo quiero que nosotros vayamos por favor a la palabra. Vamos al Salmo 139, 105, se los voy a leer en esta primera oportunidad en la Reina Valera, y dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos dice: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Pero también hay un verso que va a ser bandera, o que va a ser transversal en toda la serie, y está en segunda de Timoteo 3:16. Yo sé que usted se lo sabe, pero lo vamos a leer nuevamente. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es tan hermoso este pasaje, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver a través de toda esta serie
cómo la palabra de Dios, cuando el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra, es porque ella realmente para nosotros representa una luz, representa una guía. Nosotros sabemos que cuando el salmista escribe o plasma y esta expresión era porque de verdad no existía la luz eléctrica, porque ellos necesitaban una lumbrera que se ataban a sus pies de manera tal que cada que dieran un paso, esa luz les permitiera mirar por dónde se dirigían o por dónde seguían. Y es para nosotros eso la palabra de Dios, una lumbrera. De pronto para ti, para mí, no es familiar el término porque desde que nacimos, gracias a Dios y a su perfecta voluntad, pues nacimos donde ya había energía eléctrica, donde solamente es pararse, es pichar un botoncito y se prende la luz. Pero para aquellos hombres que de verdad les tocó, de pronto nuestras abuelas o nuestros antepasados les tocó que no existía la luz eléctrica, ellos valoraban en gran manera lo que significaba una lumbrera. Y por eso el salmista compara esa lumbrera con la palabra del Señor, diciendo, tu palabra es una lumbrera, es mi guía, es la que me muestra por dónde me debo conducir. Y además de eso, más adelante, el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y que es útil para enseñar, que es útil para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer durante esta serie. Vamos a ver cómo la palabra de Dios es de manera literal esa lámpara para nuestras vidas, para conducirnos, y también vamos a ver cómo es ese mensaje de amor enviado para ti y enviado para mí, y es un privilegio tan grande que nosotros podamos hoy acercarnos a ella de una manera diferente. Yo siempre he dicho que la palabra es como un banquete que Dios nos sirve, es cuando nos invitan a la mesa y Él mismo la prepara. Entonces, la idea de esta serie es que, o mi principal objetivo, y sé que el objetivo del Espíritu Santo de Dios, es que cuando terminemos este estudio, que lo vamos a hacer despacio, que lo vamos a hacer sin afán, cada uno de los que han escuchado la serie, entonces estén con más sed de la palabra de Dios, amándola más que nunca, que la serie los lleve a estudiarla más, a leerla más, a aplicarla y sobre todo a obedecerla más. Ese es el objetivo de esta serie, más que llenarnos de conocimiento, es ver lo indispensable que es la palabra de Dios para nosotros. Entonces vamos a empezar, hoy de pronto no nos vamos a extender mucho porque la idea no es correr, sino que podamos digerir la definición de los términos y poder entender cuándo estamos haciendo un devocional bíblico, cuándo estamos haciendo un estudio sistemático y establecer como las diferencias entre el uno y el otro. De acuerdo a los teólogos, hay diversas maneras de acercarse a la palabra, hay diversas maneras de estudiarla, pero durante esta serie vamos a estudiar los devocionales, o sea, cómo estudiar la Biblia de manera sistemática y de manera devocional. Esos son los dos en los que nos vamos a centrar. Ya más adelante, si el Espíritu Santo nos dirige a otro tipo de acercamiento, otro tipo de estudio a la palabra, pues así lo vamos a hacer. Pero por ahora, esto es lo que nos va a ocupar. Entonces empecemos identificando la diferencia que existe entre ambos. La diferencia básica es el enfoque o el propósito principal de cada devocional. El objetivo de un estudio devocional es netamente aplicable a mi diario vivir y a mi crecimiento en mi comunión con Dios. Entonces, yo creo que todos los que hemos llegado a una iglesia, uno de los términos que más rápido empezamos a escuchar de manera repetida, de manera reiterativa, es devocional, 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 porque es esa práctica que nos lleva a nosotros como creyentes a tener unos hábitos y una disciplina de acercarnos a la palabra. Y de hecho, si usted busca en internet tipos de devocional, maneras de devocional, yo creo que a través de las redes sociales uno ve una cantidad todos los días de devocionales. Y está muy bien cuando nosotros leemos el devocional que Dios le ha permitido a un siervo plasmar, leer. Él de pronto comparte un pensamiento. Yo soy una que lo hago en repetidas ocasiones. Estoy haciendo mi devocional todos los días, teniendo mi tiempo con Dios. Estoy leyendo un pasaje de la Biblia. Ese pasaje habla a mi vida y yo digo, esto lo voy a publicar, ¿cierto? Y lo publico y muchas personas lo leen.
pero es importante que cada quien tenga su propio tiempo con Dios, su propio devocional, que no nos alimentemos por lo que Dios le entrega a otros solamente, sino que nos demos la oportunidad y que desarrollemos la disciplina y el hábito de que Dios nos hable a cada uno de nosotros de manera personal, porque Dios es un Dios personal. Entonces, acabamos de decir que la diferencia entre un devocional y entre un estudio sistemático son básicamente el objetivo principal de cada uno. Entonces, el objetivo del devocional es enriquecimiento y es para que yo lo aplique en mi diario vivir, ¿cierto? Pero el objetivo de un estudio sistemático es contar con un conocimiento ordenado y completo de los temas más importantes tratados en las escrituras. Entonces vamos a ver como la definición de ambos para que podamos establecer la diferencia entre el uno y el otro y usted pueda entonces relacionarse de manera más fácil con la terminología. ¿Qué es un estudio devocional? El método de estudio bíblico devocional implica tomar un pasaje de la Biblia, extenso o breve, y meditarlo en oración hasta que el Espíritu Santo le muestre la manera de aplicar esa verdad a su propia vida de una manera tan personal que sea práctica, posible y mesurable. Eso es básicamente el objetivo de un estudio devocional, que yo en mi tiempo de oración con Dios me acerque a la palabra y que yo pueda extraer del texto la aplicación que tiene para mi vida hoy. Eso es básicamente lo que nosotros recibimos en las escuelas dominicales, digamos que cuando estamos como en esa primera plataforma de instrucción o de enseñanza en nuestras iglesias o de discipulado. El devocional es una manera personal de yo acercarme al Señor y poder hacer práctica esa palabra que yo leo en mi vida, sacar la aplicación. Ese es el acercamiento, digamos, devocional. Pero también hay otros métodos de estudio y hay un estudio que se llama sistemático, es un estudio sistemático de la Biblia y la definición de este dice: la teología sistemática es una disciplina de la teología cristiana cuyo fin es formular una coherente, ordenada y racional presentación de la fe y las creencias cristianas, inherentes a un sistema de pensamiento teológico que se desarrolla con un método que puede aplicarse tanto en lo general como en lo particular. Entonces, digamos que el estudio sistemático, a diferencia del devocional, consiste en yo querer ir un poquito más allá, querer mirar un poquito más de historia, no solamente lo aplicable, sino también el desarrollo de la historia del pueblo de Israel como tal, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver cómo se desarrolla una nación y cómo Dios nos enseña a relacionarnos con Él de una manera diferente a partir de la llegada a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted se podría estar preguntando, bueno, entonces ¿cuál hago yo o cuál de los dos es más importante? Y hoy yo quiero que ustedes entiendan y se queden con esto. Ambos aportan de manera inimaginable a nuestra vida espiritual y a nuestro conocimiento bíblico. Porque aunque el devocional suele ser más romántico, más aplicable, aporta cada día datos únicos y relevantes que no solo enriquecen mi vida espiritual, sino que también van dando conocimiento de la palabra, ¿cierto? En la medida que yo me acerco a través de los salmos, a través de los evangelios, a través del libro que hayamos escogido estudiar, que más adelante vamos a hablar de ello, pues entonces no solamente yo voy a extraer de allí la verdad bíblica, la verdad aplicable para mí, sino que a través de mi lectura diaria, pues yo voy a ir obteniendo conocimiento de cómo se desarrollaba o cómo se desarrolló la historia del pueblo de Israel. Y con el estudio sistemático no solamente es para yo llenar mi cabecita de conocimiento, sino que de manera directa él va enriqueciendo mi vida espiritual. Entonces, ¿cuál es más importante? Los dos son importantes. ¿Cuál es más enriquecedor? Ambos son enriquecedores. Lo que diferencia al uno del otro es su objetivo principal. Entonces, durante esta serie vamos a aprender muchísimo de cómo mejorar, porque con seguridad yo sé que le estoy hablando a personas que ya tienen hábitos para realizar sus devocionales, para tener intimidad con Dios, para acercarse a la palabra. Con seguridad yo sé que estoy dirigiéndome a ese tipo de personas. Y los que no, también aquí vamos a aprender juntos cómo yo puedo llevar a cabo, cómo puedo desarrollar un hábito devocional óptimo que me permita todos los días entrar a la presencia del Señor y deleitarme leyendo y estudiando su palabra.
Entonces, esta es la introducción. Vamos a iniciar en el próximo video de una con prácticas devocionales. Vamos a hablar acerca de los libros de la Biblia, cómo se divide, cómo están clasificados, para los que están un poquito más nuevos en la fe, entonces qué libros empiezo a estudiar, cómo combino si yo quiero hacer al tiempo un estudio devocional, que lo debemos hacer todos los días, pero también al tiempo yo quiero hacer un estudio sistemático. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a poder conocer y vamos a poder ser muy enriquecidos por el Espíritu Santo y por su palabra, porque recordemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, Dios les bendiga. Espero que todos estén con expectativa. Yo la tengo. Yo sé que cuando nos disponemos, el Señor nos bendice en gran manera, y yo sé que si usted dispone su corazón, vamos a terminar esta serie con el objetivo cumplido, que es amar más la palabra de Dios, hacerla para nosotros indispensable y todos los días deleitarnos en ella. Dios les bendiga a todos y nos vemos en un próximo video.